En la presente intervención, planteamos la duda sobre grupos específicos y su influencia en la apertura al hablar de temas seleccionados. En este caso, nos hemos basado en la influencia social que tienen las comunidades homosexuales para hablar de sus prácticas sexuales en contraste con un grupo heterosexual. Si bien es difícil hablar de sexualidad en el ámbito heterosexual, se considera aún más difícil hablar de relaciones sexuales entre hombres, ya que sus prácticas distan una cierta medida de las prácticas heterosexuales. En nuestro estado aún es complicado hablar de relaciones de pareja entre hombres, ya que aún se tienen prejuicios respecto a este tipo de prácticas. Por ello, consideramos necesario poner el tema sobre la mesa y analizar la influencia que esta población tiene entre sí. Por ello, vamos a analizar la influencia que tienen los grupos al momento de hablar sobre sus prácticas sexuales, para indagar en una posible normalización de las prácticas, y si existe influencia en los grupos para crear espacios más abiertos en los que los participantes puedan hablar libremente de sus experiencias sexuales. Para realizar la intervención, se planeó una actividad dinámica con el objetivo de que los participantes pudieran entrar en confianza, además de conocer un poco sobre ellos y el tema de influencias y normalización de las prácticas sexuales de riesgo en grupos de homosexuales. Como medio de dinámica, se utilizó un tablero de juego, el cual consistía en ir lanzando un dado para ir avanzando en las diferentes casillas de la tabla. Esta tabla tenía diferentes casillas con diferentes colores, los cuales tenían diferentes significados. Por ejemplo, el color verde significaba que el participante debía realizar un comentario vergonzoso. En el color naranja, el participante debía hacer una pregunta a cualquier miembro presente. En el color morado, el participante debía avanzar 2 casillas. En el color rojo, el participante debía retroceder una casilla. Y en el color azul, se contestaban preguntas o comentarios. Esto constaba de sacar un papelito en donde tendrían que responder alguna de las siguientes preguntas. Comenta tu peor experiencia sexual. ¿Alguna vez te has sentido presionado a realizar una práctica sexual por tu pareja? ¿Cuál ha sido el lugar más extraño donde has tenido relaciones sexuales? Entre otras muchas preguntas y comentarios que tenían relación con el tema, aunque había una que otra frase que era para que pudieran romper el hielo entre los participantes. La dinámica tuvo muy buena aceptación, ya que todos los participantes pudieron compartir sus experiencias y comentarios. Todos se mostraban cómodos y en confianza, ya que inclusive llegaban a realizar alguna que otra broma entre ellos, a modo de complicidad. A lo largo que la intervención iba sucediendo, nosotros también pudimos ir aprendiendo muchas de las cosas que decían los participantes, como los lugares que mencionaban o las maneras en que habían sido influenciadas sus vidas para llevar a la realización de esas prácticas sexuales de riesgo. Además, es muy importante mencionar que se dividieron las personas en 2 grupos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 estaba compuesto por personas con orientación sexual heterosexual, mientras que el segundo grupo estaba conformado por personas homosexuales. Se tomó la decisión de dividir estos 2 grupos de esta manera para poder tener una comparativa de cómo eran influenciados estos grupos, ver si había alguna diferencia entre su tipo de orientación o si esto no variaba, ya que nosotros teníamos la creencia de que las personas del grupo 2, que eran las personas del grupo homosexual, iban a tener una mayor complejidad para compartir sus experiencias, siendo que se veía como más complicado el hecho de que los hombres compartieran sobre sus relaciones sexuales con otros hombres, a diferencia de las personas heterosexuales, que creíamos que iban a tener una mayor facilidad de palabra. Pero una vez realizada esta intervención, pudimos caer en cuenta en que era completamente lo contrario, ya que las personas del grupo 1 tuvieron una mayor complicación para poder compartir dichas experiencias, ya que no se había generado un entorno de confianza tan optimizado como el que se realizó con el grupo 2. Debido a que en el grupo 2 se realizaron más comentarios, más bromas, las personas se mostraban más tranquilas al compartir sus experiencias, puesto que parecía que estaban en un entorno de confianza, mientras que en el grupo 1 esto no se llegó a dar de esta manera. A pesar de que en ambos grupos toda la dinámica se realizó de manera similar, puesto que el tablero fue el mismo, las preguntas fueron las mismas y lo único que cambió fueron las personas que eran quienes formaban parte de la intervención.
Entonces, en el grupo 1, que es el que estaba conformado por heterosexuales, se presenció una resistencia y asombro en cuanto al tema. El ambiente era más tenso y penoso. Las personas se notaban incómodas hablando de su sexualidad y no ahondaban en sus comentarios. Lo que comentaban quedaba en algo superficial, y solo algunos mencionaban haber sido partícipes de prácticas sexuales de riesgo. Por otro lado, en el caso del grupo de homosexuales, que era el grupo 2, se dieron muchos aspectos contrarios. El ambiente era otro, más ameno. Los chicos comentaban abiertamente sobre sus prácticas sexuales y sus diversas parejas, y los otros reían y comentaban algunas cosas en broma para animar la participación. Y en muchos de los comentarios de las prácticas sexuales conllevaban un riesgo. Para los demás no resultaba ser algo escandaloso, más bien esto daba apertura a comentar que ellos también lo habían practicado o lo habían escuchado.